Muy bien. Después de mi presentación vamos a ver. ¿Está bien, María Eugenia? No hay problema. Bueno, entonces, lo primero que quiero platicar es dónde está ubicado Power BI, o sea, en qué consiste la plataforma y cómo es que funciona, en términos generales, ¿no? Para eso, yo les tengo acá lo que es la arquitectura, técnicamente hablando, cómo funciona. Básicamente quiero que vean a Power BI aquí en esta parte, aquí donde dice Personal Gateway, y aquí está el símbolo del icono de Power BI. Aquí dice abajo, Power BI Desktop. Bien, entonces ahora nos vamos a enfocar del lado izquierdo. En el lado izquierdo vamos a conocerlo como todas las posibles fuentes de donde Power BI Desktop puede tomar datos, tomar información, ¿verdad? Para poder armar dashboard yo necesito datos. Y los datos pueden provenir de diferentes fuentes o tipos de fuentes, ¿de acuerdo? Las fuentes o los tipos de fuentes que nosotros en este curso vamos a estar utilizando son archivos de Excel, o sea, información que están guardadas en archivos de Excel, y vamos a utilizar una base de datos local de esta computadora que se llama Oracle. Oracle es una de las bases de datos más caras, voy a decir, más robustas que hay en el mercado y que no todas las empresas pueden adquirir una licencia de la base de datos de Oracle. Solo por mencionarles el motivo principal, una licencia de Oracle, de la empresarial, pero la sencilla, cuesta $20,000 la licencia, más lo que son soporte y actualizaciones. Entonces, una empresa pagar una licencia de $20,000 no es tan sencillo, ¿no? O sea, ¿quiénes o qué tipo de empresas pagan una licencia de $20,000 para adquirir una base de datos de Oracle? Pues estamos hablando de empresas grandes, estamos hablando de empresas como, por ejemplo, Telefónicas, Tigo, Claro, Movistar, bancos, por ejemplo, cualquier banco en el medio puede adquirir y debe muchas veces, voy a decir, porque acá el tema de, cuando hablamos del sistema bancario, tenemos que hablar de mucha seguridad en la información. Y a ello es donde bases de datos como Oracle se enfocan mucho en lo que son este tipo de protección de la información. Por esa razón es que pues queda muy bien este tipo de productos. Pero, pero una empresa pequeña no, una empresa mediana incluso todavía lo piensa en invertir $20,000 en una licencia de una base de datos de Oracle. Esas empresas siguen usando bases de datos como MySQL, quizás se compran una licencia de SQL Server, este tipo de productos que yo estoy mencionando, pues ya pertenecen a lo que son productos de bases de datos ya profesionales, ya formales, para lo que es la organización de la información dentro de las empresas. Pero dentro de toda esta gama, cuando hablamos de Oracle, estamos hablando de las más caras. Entonces, pero resulta que Oracle tiene una versión gratis para que nosotros la podamos bajar, la podamos descargar y la podamos instalar en nuestras computadoras. Esa es la versión que se llama Express Edition, o sea, Oracle XE, así se le conoce.
es la que yo tengo instalada aquí en la computadora. Y pues de donde vamos a usarla para que Power BI se conecte a Oracle como fuente de datos, combinándolo con otras fuentes como son la fuente de Excel. Entonces, de la misma manera como lo vamos a ver nosotros en este curso, podríamos tener otras bases de datos, incluso de diferente fabricante. Usted se da cuenta, Excel es Microsoft y por otro lado Oracle pues es un fabricante propio, de manera que son diferentes. Y yo podría agregar a alguien, a un tercero, a un cuarto fabricante distinto a ellos. Y Power BI lo acepta porque tiene componentes específicos para cada una de estas fuentes de las que yo le estoy hablando. Cuando veamos el programa, yo le voy a mostrar cuál es el listado, el gran listado, debo decir, de todas las posibles fuentes o diferentes tipos de fuentes a las cuales Power BI se puede conectar para poder tomar datos. Entonces, toda la parte que está aquí del lado izquierdo corresponde a las diferentes formas o las diferentes opciones para que Power BI tome de fuente de datos. Ustedes pueden ver aquí arriba donde dice, vamos a ver, aquí Other Cloud Source, o sea, aquí arriba tenemos Other Cloud Sources. Esto me lleva a mencionarles cosas como, por ejemplo, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Todas estas plataformas ofrecen incluso una forma de conectarse a través de programas como Power BI para poder obtener datos de estas plataformas que tengan como un sentido, voy a decir, nos da información que yo pudiera venir e incluir en de pronto un estudio mercadológico para poder analizar cierto segmento de mercado como algo como decir qué es lo que más se está viendo en Facebook o qué tema es lo que más se mira en Instagram o Twitter, de qué es lo que más se habla. O sea, este tipo de análisis de información o ese tipo de información es lo que las redes sociales ofrecen a las empresas para poder incluirlas dentro de sus estudios de mercadotecnia o mercadeo que vayan enfocados, ¿no? A estrategias de diseño de productos o de pronto una campaña publicitaria para las empresas. Entonces, esto es muy importante cuando sabemos combinar, cuando sabemos aprovechar este tipo de situaciones y poder crear dashboard que usted pueda presentarle a un gerente de ventas, a un gerente general, un gerente de marca, para poder darle ideas, para poder decirle, mira, esto es lo que está pasando en el mercado, esto es lo que de esto se está hablando, esto está pidiendo la gente. Ese tipo de cosas son muy importantes, ¿verdad? Porque le dan las directrices a las personas que toman las decisiones para poder trabajar ahí y aprovechar, enfocar los esfuerzos de la manera correcta y no estar basándose pues en de pronto criterios que no vayan a tener muchos resultados positivos. Es mejor cuando se hace un análisis, cuando se establece una línea más segura para lo que son las inversiones. Pues en general, para nosotros en Power BI se convierten como diferentes formas o diferentes fuentes de datos para alimentarnos acá en nuestro programa o nuestro software o nuestro punto de análisis. Entonces, todo lo que son las fuentes de datos, cuando yo tomo los datos, aquí en Power BI
lo tengo que ver como que fuera un repositorio propio de Power BI, porque él arma su propio repositorio. Independientemente de la diversidad de las fuentes que usted tome datos, él arma su propio repositorio. Es como una capa de datos propia de Power BI. Eso es lo que lo hace transparente para que las diferentes fuentes de datos sirvan solo para ir a traer datos, y aquí cuando ya los reúne en su capa de datos, ya para él es transparente y no importa de qué fuente provengan los datos, para proseguir con lo que es el análisis o la generación de los dashboards una vez que ya se tienen los datos dentro de Power BI. Otro dato importante es que cuando Power BI se conecta a una base de datos o a una fuente de datos, Power BI genera un vínculo con esa fuente de datos. O sea, esto lo que quiere decir es que tomar los datos no es solamente ir a abrir la fuente de los datos, sacar los datos y ya me desconecto. No. Power BI lo que hace es que mantiene abierta la conexión, mantiene abierta la comunicación con la fuente de datos, porque la fuente de datos en un momento dado va a tener cambios. Y si va a tener cambios, a mí me interesaría en Power BI tener actualizada la información. Para poder tener actualizada la información, en este curso nosotros lo vamos a aplicar de manera manual, o sea, es decir, nosotros vamos a venir y aplicar una acción para poder decirle actualice datos. Para llevar a cabo esta actualización, utiliza esa conexión que tiene Power BI con cada una de sus fuentes, y lo que hace es que va a revisar si hay algo distinto en la fuente para poder generar la sincronización entre la fuente y lo que yo tengo en el repositorio de Power BI. Entonces ahí es donde se lleva a cabo la actualización de los datos. ¿De acuerdo? Pues aquí está la fuente, entonces, o sea, las diferentes fuentes. Y aquí está mi punto de reunión de los datos, que también es mi punto de análisis, mi punto de generación de dashboards, mi punto de creación de elementos visuales, que son informes visuales, para poder venir y luego incluirlos en alguna presentación, por ejemplo. Entonces, una vez que yo hago el trabajo acá, donde está Power BI Desktop, yo puedo decidir hacer o qué hacer con lo que son esos resultados. Esos resultados como tal, aquí usted puede ver unas flechitas, una flechita verde que viene aquí hacia arriba, hacia esta parte que dice datasets, reports, que son reportes, y lo que son dashboards. ¿Sí? Es toda esta parte que está aquí arriba, lo vamos a conocer como la capa de la nube de Power BI. Power BI pues tiene una nube. Tiene una nube donde yo voy a poder visualizar de alguna manera los informes o los dashboards que yo voy a tener creados, que yo pueda crear. Cuando yo hago esta publicación hacia la nube en Power BI, ojo, cuando ya están acá, entonces ya tiene una relación. Aquí están las líneas azules. En las líneas azules me está enfocando hacia lo que son computadoras, lo que son smartphones, lo que son tablets o tabletas. O sea, esos dispositivos tienen la capacidad de
tiene la capacidad de visualizar lo que yo haya publicado aquí en la capa de la nube. O sea, la capa de la nube no es más que una plataforma propia de Power BI que maneja o se maneja a través de cuentas específicas, por supuesto, para tener un control. Y donde cada uno de estos dispositivos, que pueden ser computadoras, tablets, smartphones, cualquier cosa que a través de Internet pueda llegar hacia lo que es la plataforma de Power BI en la nube, en Internet, digamos, va a ser posible que pueda reproducir en estos dispositivos, pueda visualizar cada uno de los informes o dashboards que usted publique acá en la capa de la nube. Otro detalle importante es que el repositorio de datos que se maneja en Power BI Desktop es trasladado como un dataset hacia la capa de la nube. O sea, por eso está este componente acá del dataset para poder tener la información con la que se genera el dashboard en la nube. O sea, a la hora de cargarlo hacia la nube, se carga con todo y el repositorio de los datos. Eso me dice a mí varias cosas. Por ejemplo, entre más datos yo tenga aquí en el Power BI Desktop, más datos o más consumo va a tener como dataset dentro de lo que es la nube. Por eso es muy importante que mantengamos una idea de que entre menos información tenga mi repositorio en Power BI Desktop, va a ser mucho más ligero a la hora que yo haga la publicación hacia lo que es la capa de la nube. Entonces, básicamente, esto es así, ¿no? O sea, en el centro Power BI Desktop, que es lo que vamos a aprender, se une o se vincula con las diferentes fuentes de datos según lo que usted tenga como fuentes de datos. Genera usted acá lo que son sus informes, visuales, dashboard, todo lo que usted quiera, lo fabrica acá localmente y luego ya ejecuta lo que es una publicación hacia lo que es la capa de la nube. ¿Ok? Con esto pues ya se puede explotar de esta forma. Y aquí abajo hay un tema que dice Power BI, Analysis Services, Connector. Y abajo dice SQL Server, Analysis Services. Todo esto que usted ve acá está relacionado con otra herramienta de Microsoft que se llama precisamente Analysis Services. Analysis Services es un tema que está vinculado directamente con otro tema que se conoce como Business Intelligence, o sea, la inteligencia de negocios se lleva a cabo a través de la creación de cubos de información. O sea, usted lo que ve acá es un cubo, esto que está acá, miren que está aquí en azulito. Eso es un cubo de información que no es más que una manera, una manera de analizar variables o métricas, analizarlas en base a otras variables que se convierten en dimensiones. Las dimensiones, por decirlo así, imagínese usted ese cubo, como que fuera un cubo de Rubik, ¿no? Ese cubo, imagínese que imagínese que ese cubo represente las ventas, ¿de acuerdo? Pero cada una de las caras del cubo de Rubik viene siendo una variable diferente. Por ejemplo, usted dice, yo quiero analizar las ventas, quiero analizarla por tiendas. O sea, una cara del cubo de Rubik sería las tiendas. Otra cara vendría siendo vendedores, por ejemplo. Otra cara vendría siendo productos. O sea, usted quiere ver las ventas desde el ángulo de los productos. O sea, qué producto se vendió más. O si lo quiere ver desde el ángulo de las tiendas, qué tienda vendió más.
en un periodo de tiempo específico. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos ofrece la herramienta de análisis services, que es parte del producto de SQL Server de Microsoft. Todo esto que estoy hablando tiene un, digámoslo así, un vínculo con Power BI porque a la hora de tener un cubo de información hecho en análisis services, también puede funcionar como fuente de datos para Power BI, en donde Power BI le permite generar un reporte de la información que está guardado en el cubo de información y esos reportes pues llevarlos hacia la nube de Power BI. ¿De acuerdo? Entonces, en general, esta es la arquitectura. La arquitectura, técnicamente hablando, como la presenta Microsoft. Pero ahora yo se lo voy a poner más resumido. Vamos a ir hacia esta diapositiva, más simple, ¿no? O sea, tenemos las fuentes de este lado, tenemos Power BI Desktop en la parte de en medio con su repositorio de datos, que está acá. Y luego lo que hacemos es una publicación hacia la nube de Microsoft en la cual a partir de ahí puede ser explotado por un usuario en cualquier parte del mundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted necesita nada más? Necesita pues una computadora, un smartphone o una tablet para poder venir y visualizar la información que haya acá en los reportes en la nube. ¿Ok? Y las diferentes fuentes de datos, aquí yo puse algunos, en realidad es bien mínimo lo que yo he puesto acá, pero es con lo principal que vamos a trabajar. Muy bien. Acá lo que tenemos es la definición de las 3 vistas de Power BI, o que se manejan en Power BI. Power BI maneja 3 vistas. Una se llama informes, que es de estas 3 que está acá. La primera, informes, la vista de informes. La vista de datos, que es la de en medio, esta. Y la vista modelo, que es la de aquí abajo. En la vista modelo yo voy a tener toda la definición de las tablas o de las consultas o de los queries que están vinculados directamente hacia las fuentes de los datos. Luego, en la vista de datos, yo voy a tener a la vista la información contenida en cada una de las tablas que hay en el modelo o en la vista modelo. Y en la vista de informes es donde yo voy a tener ya, como quien dice, el uso de los datos que están en las tablas, pero reflejados a través de informes, a través de dashboard como tal. O sea, mi vista de informes es la que me va a dar a mí la posibilidad de visualizar los informes que andamos buscando. O sea, la finalidad de todo es esta. La finalidad es llegar a tener informes, o sea, llegar a crear dashboard con la información que está contenida aquí en la fuente y en lo que es en la vista de datos. Pero hay toda una estructura, ¿verdad? Que hay que entender. O sea, los datos no vienen así por magia, digamos. O sea, los datos hay que saberlos tomar a través de las fuentes. Y para poder saberlas tomar, lo que tenemos que hacer es que debemos entender los datos. Si yo conozco los datos que están en las fuentes, entonces puedo entender muy bien cómo está mi vista modelo y luego cómo se presenta en mi vista de datos para que a partir de ese punto yo pueda venir y pueda darle vida a informes o dashboards para poder reflejar lo que la información contenida en las tablas refleja, por decirlo de esa forma. Bueno, en este momento solamente para tener la idea de cuáles son las 3 vistas de Power BI. Luego vamos a conocer
del lado derecho del programa, vamos a tener como 3 áreas. El área de filtros, el área de visualizaciones y el área de los campos. En el área de los filtros, yo voy a tener una especie de, pues, cajas para poder colocar algunas variables que me permitan seleccionar valores específicos de esas variables que yo coloque ahí para que mi información contenida en el informe o en el dashboard reaccione en base a esa condición. Es decir, ¿qué es un filtro? Por ejemplo, yo pongo una variable que defina región. Pensemos en el país, ¿verdad? Guatemala. Y yo tengo una variable que maneja las regiones, o sea, región 1, región 2, región 3, 4 y 5. Va, las 5 regiones, pero yo quiero un filtro y decirle, mira, quiero un filtro y quiero seleccionar nada más una o dos regiones. Entonces selecciono dos valores, o sea, dos regiones, y entonces toda la información que está en las gráficas, o sea, en los dashboards, en las tablas que están en sí en el informe, van a reaccionar en función de los valores que hayan sido seleccionados en las regiones, ¿de acuerdo? Si lo tomamos, pues, o sea, como ejemplo de filtro. Pero básicamente en esta área de filtros es donde yo voy a colocar aquellas variables donde yo las desee aplicar como un filtro. Es equivalente a lo que usted en Excel viene y dice, bueno, voy a habilitar un filtro y después, ¿qué hace con el filtro? Pues selecciona solo los valores que le interese ver y los datos se reaccionan en base a esos valores, ¿verdad? Luego tenemos el área de las visualizaciones y en esa área de visualizaciones, pues es donde vamos a tener el conjunto de objetos visuales. O sea, todo esto que ustedes ven acá es lo que de manera default, de manera pues directa, Power BI nos da a nosotros como objetos principales, objetos visuales principales. ¿Qué son esos? Bueno, si yo quiero una gráfica de barras, pues aquí está el objeto. Si yo quiero una gráfica de pie o circular, aquí está. Si yo quiero una gráfica de dona, pues aquí está el objeto visual que debería de utilizar para poder reflejar información. Si yo quiero una tabla, aquí está. Si yo quiero otro filtro, aquí uso esto. Si yo quiero una matriz o una tabla dinámica, por decirlo de esa manera, pues uso este. Y así, gráficos de líneas, hay gráficos de columnas agrupadas, o sea, hay como una selección de los objetos visuales más utilizados en este tipo de informes. Por eso, aquí está el grupo principal. Pero este grupo no es todo lo que me da Power BI. Ustedes ven aquí unos puntitos que dice aquí 3 puntos, ¿no? Esos puntitos le sirven a uno para, me da la posibilidad de incluir objetos visuales adicionales. Porque Power BI tiene como por decirlo así, su marketplace. O sea, tiene su store, tiene su punto en el cual usted puede ir a buscar algún objeto visual que no esté dentro de este grupo y lo puede agregar a lo que es el informe que usted está trabajando. No es que usted lo agregue en definitiva a su programa de Power BI, no. Usted estaría integrando un objeto visual adicional a su documento que está trabajando en Power BI en ese momento. También es importante mencionar que Power BI desde el año pasado, si no es que este año a principios, no, sí el año pasado, en el último trimestre, si no estoy mal, ha incluido este objeto visual que está aquí. Tiene PY. PY lo que representa es el nombre de Python.
¿De acuerdo? O sea, Python no es más que el nombre de un lenguaje de programación que se utiliza mucho hoy en día para lo que son aplicaciones de inteligencia de negocios, o sea, todo lo que es el machine learning o lo que es ciencia de datos, toda esa parte de inteligencia artificial se está usando mucho ese lenguaje de programación. Y Power BI lo que hizo fue integrar un componente visual para que podamos incluso aplicar ciertas rutinas hechas en ese lenguaje de programación. Por supuesto que necesitamos conocer el lenguaje de programación llamado Python para pretender aprovechar este objeto visual dentro de lo que es Power BI. De lo contrario, si no lo conocemos, vamos a tener dificultades para usarlo, no lo vamos a entender, ¿verdad? Eh, y eso pues ya marca una barrera que no se puede superar más que primero aprendiendo el lenguaje de programación Python y luego aprendiendo cómo se aplica dentro de Power BI. Bueno, por último tenemos un área acá que se llama campos. Ya en esta área de campos, lo que va a pasar es que cada vez que yo quiera hacer un informe o cada vez que yo me pase, me traslade hacia la vista llamada informes, voy a poder ver en esta parte cuál es el listado de campos. O sea, primero me aparecen las tablas y por cada tabla sus campos. Si yo tengo 5 tablas, por cada una de esas 5 tablas me van a aparecer sus campos, por cada una. Y cada uno de estos campos se convierte en una variable candidata para poder usarla en lo que son los dashboards, ¿sí? Cada uno de estos objetos visuales que yo les estaba explicando tiene su configuración, por decirlo de esa manera, dónde y cómo se le debe poner un campo o una variable. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo hablo de una gráfica de barras, una gráfica de barras tiene, por decirlo así, el eje de las X y el eje de las Y. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero en el eje vertical y qué es lo que yo quiero en el eje horizontal? Entonces, yo puedo poner una variable para el eje horizontal y otra variable para el eje vertical. Pero tengo que entender por cada uno de los objetos visuales cómo es que se le dan las variables o cómo es que se le asignan las variables para que yo pueda obtener pues un resultado que pueda ser interpretado adecuadamente. No puedo, no puedo así al azar, ¿verdad? O sea, algo que es muy importante tenerlo bien claro es que yo no puedo hacer análisis de datos si no conozco los datos. O sea, si yo no conozco los campos, si yo no conozco las variables, si yo no conozco las tablas o sea, si yo no conozco la información que está en las tablas, es bien difícil, o sea, yo estaría jugando con la información y estaría viendo resultados que no entendería, que no lograría interpretar. Y eso es algo que, pues, le afectaría no solamente en este programa, sino en cualquier otro programa de análisis, incluyendo el propio Excel. O sea, Excel tiene una parte de análisis en la cual usted tiene que entender primero qué es lo que usted está manejando en los datos para que pueda venir y empezar a obtener ciertos resultados que sí tengan un significado adecuado. Entonces, estos serían las áreas que vamos a estar trabajando a la hora de hacer dashboards o informes. Pues acá les tengo un pequeño ejemplo, que es uno de los primeros que vamos a empezar a hacer. Este ejemplo, si usted se fija, aquí están las 3 vistas, aquí, ¿de acuerdo? La vista informes, la vista de datos y la vista modelo. Y del lado derecho están las 3 áreas, el área de filtros, el área de visualizaciones y el área de campos. Solo que aquí ya el área de campos pues ya tiene el screenshot que incluía aquí pues
ya me permitió tener campos y así es como aparecen. Así como esto que dice Financials, así aparecen las tablas y luego los campos aparecen aquí. Si usted se da cuenta, aparece más a la derecha el listado de campos. Y aquí aparece una flechita, ¿eh? En esta flechita que está a la izquierda de lo que es el icono de la tabla, está apuntando hacia arriba. Eso es lo que significa es que yo puedo contraer, o sea, puedo cerrar, o sea, puedo dejar de ver el listado de campos de la tabla. Y si yo le doy ahí, pues seguramente la flechita apuntará hacia abajo, así como está aquí en donde dice date. Cuando está la flechita hacia abajo, quiere decir que yo puedo expander y poder visualizar los campos que componen ese elemento. ¿Ok? Más o menos así yo puedo visualizar algunos elementos acá como un diagrama circular, como, bueno, tengo dos diagramas o dos gráficos de barras con variables diferentes, por supuesto, y que me dicen algo. Pero ese algo es lo que vamos a estar trabajando en este curso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, acá lo que tengo es cómo se visualiza la página de la nube en Power BI. O sea, aquí les puse yo la nube de Power BI. ¿Cómo llego yo a la nube de Power BI? O sea, aquí esta es la página y pues aquí les puse algunas cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahí? Bajar el instalador de Power BI Desktop, crear tu cuenta de la nube de Power BI y pues como requisito, esto es importante conocerlo desde un principio. Para poder crear una cuenta de Power BI en, en la nube, lo que yo necesito, lo que yo necesito es, lo que necesito es una cuenta de correo electrónico que sea .com o que sea .edu, pero se excluyen a los dominios que son de cuentas gratis, como Gmail, como yahoo.com, como hotmail.com. O sea, esas no se pueden usar. ¿Y cuál es el objetivo de Power BI en este caso? Pues el objetivo básicamente es que, que lo que quiere captar Microsoft es la parte comercial, o sea, la parte de las empresas comerciales que normalmente tienen un nombre de dominio como empresa.com, o sea, el nombre de la empresa.com. Y también quiere captar toda la parte estudiantil, o sea, por eso agarra toda la parte .edu. Por ejemplo, umg.edu.gt, usac.edu.gt, url.edu.gt, o sea, estamos hablando de dominios de universidades. Y ahí pues se concentran estudiantes que a la hora de conocer la herramienta de Power BI pueden llegar hacia un mercado laboral en el cual puedan recomendar la herramienta y, ¿por qué no?, adquirir estos productos ya de manera formal. O sea, y ahí estamos hablando en comprar licencias a Microsoft de lo que son, pues, licencias de Power BI. Cuando hablamos de pagar por las licencias de Power BI, estamos hablando de un costo que a nivel empresarial no es alto como tal. Una cuenta de Power BI cuesta, hasta donde yo lo dejé y creo que se mantiene, son $9.99 por mes. Eso se tiene que pagar al año y estamos hablando como de 119, $120 al año. O sea, una cuenta de Power BI cuesta eso
para una empresa. O sea, si una empresa lo va a necesitar y lo va a explotar, realmente pagar $120 que no vienen siendo como unos 850 quetzales, pues yo digo que pues es un buen costo. Sí, tomando en cuenta pues que lo van a explotar, que lo van a usar, que lo van a estar aprovechando en lo que es su entorno laboral como tal. Ya si uno lo ve de manera personal, entonces sí puede decir uno, "Ah, sí, voy a pagar casi 1000 quetzales y no le voy a sacar nada, o sea, solo voy a pagar para conocerlo", como que no. Eso pues obviamente no va a tener un beneficio que sea sustentable, ¿no? O sea, que valga la pena. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros en este curso? Pues yo sí tengo un dominio.com, o sea, como empresa, tengo un dominio.com y yo les voy a compartir a ustedes una cuenta. Les voy a compartir la contraseña de la cuenta en Power BI para que cuando ustedes quieran hacer publicación de un dashboard, lo puedan hacer con esa cuenta, para que usted pueda ver los ejercicios, ya sea en su computadora o ya sea en su smartphone o desde su trabajo o desde la otra sala de su casa. O sea, eso es lo que, eso es lo que vamos a hacer en este curso, ¿de acuerdo? Para poder hacer los ejercicios. Ahora, si usted me dice, no, pues yo sí tengo una cuenta en el trabajo, pues por la empresa yo tengo correo y no hay ningún problema que usted pueda usar la cuenta de su trabajo incluso para poder llegar a crear una cuenta propia suya en base a ese correo electrónico. Pues lo que va a pasar es que Microsoft le va a poder enviar ahí información relacionada con el producto, pero hasta ahí, o sea, no hay riesgo de, o sea, que le vayan a, o sea, no va a pasar nada en realidad. O sea, básicamente esas son las condiciones de Microsoft, pero no pasa nada si usted viene y usa su cuenta de correo del trabajo. Quizá lo que yo le aconsejaría es que le pida nada más autorización a su jefe inmediato, de decir, mira, ¿será que puedo usar la cuenta de aquí de la empresa para poder abrir una cuenta gratis en Power BI? Sabiendo que lo que usted quiere pues es ejercitarlo más, aprenderlo más, o sea, ese tipo de cosas, o de pronto, ¿por qué no venir y hacer alguna presentación dentro de su trabajo como tal? O sea, yo pensaría que por ese beneficio y gratis, o sea, no habría problema, ¿no? Yo así lo miro, pero igualmente lo dejo ahí a su criterio. Yo en este curso le comparto una cuenta mía para que usted pueda hacer sus ejercicios. Bien, así como vimos un ejemplo de un dashboard en Power BI Desktop, yo le muestro acá un ejemplo de un dashboard, pero ya en la nube. O sea, este sería, ya el escenario cambió, ¿verdad? Cambió un poco, pero en realidad, cuando lo estemos viendo directamente, vamos a ver que incluso se puede convertir como que fuera un Power BI Desktop, esto mismo, pero en la nube, ¿de acuerdo? Esto es el entorno de la cara principal que usted estaría viendo en lo que es el Power BI, pero en la nube. O sea, aquí ya no es Power BI Desktop. Eso es lo que debemos entender. Aquí no es Power BI Desktop, aquí es powerbi.com, si lo quieren ver así. Es la nube, ya es el navegador de internet el que estoy usando para poder abrir la página de powerbi.com con mi cuenta, digamos, y visualizando ya un informe o un dashboard que yo he publicado. Bien. Así muy rápidamente, algunos aspectos importantes. A ver, Microsoft libera al menos cada mes una actualización de Power BI Desktop. Entonces, esto lo que quiere decir es que cada mes mantiene o sea, Power BI nació desde hace como unos 3 años.
Y desde entonces, cada mes viene evolucionando. O sea, siempre le están sacando como, o le están agregando como funciones nuevas o mejorando algunas cosas en base pues toda una serie de comentarios que hay entre toda la gente que utiliza esta herramienta. Pues está enfocado al Business Intelligence, ciencia de datos, Big Data. Ya era lo que yo les mencionaba, ¿no? De cuál es el área de aplicación que se está usando este programa. Tiene una integración con lenguaje R, o sea, maneja internamente un lenguaje que se llama R, o sea, también habría que conocerlo. Parte de lo que vamos a hacer nos va a aparecer ciertos bloques de este lenguaje y los vamos a mencionar en su momento. Lo que les decía del lenguaje Python, para lo que es en sí aplicaciones de inteligencia artificial. Luego, pues el refrescamiento de los datos desde la fuente puede ser manual o automática. Nosotros lo vamos a aplicar de manera manual porque para poder hacerlo de manera automática, se necesita hacer un pago de un componente adicional que se llama pasarelas. Estas pasarelas en realidad pues lo único que hacen es que me permiten programar una frecuencia de tiempo que puede ser 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, donde usted le dice, mira, yo quiero que vayas a la fuente de datos y me actualices los datos a cada N minutos. O sea, si usted le dice 20 minutos, pues cada 20 minutos va a ir a la fuente automáticamente y se va a actualizar. Si usted no tiene esto, pues lo que tiene que hacer es agarrar el mouse, es decir, abrir el Power BI, abrir su archivo fuente, agarrar el mouse y darle clic en un botón que dice actualizar datos. ¿Ok? Que es lo que nosotros vamos a hacer. Pues las licencias, aquí yo le estoy mostrando cuál es el costo que le mencioné, $9.99. Lo vamos a validar si quieren para ver si está todavía en ese monto. Bien, las licencias de pago, en realidad, aquí está la ventaja si usted paga. Permite compartir informes o reportes con otros usuarios de la misma organización. Es decir, la utilidad principal por la que usted paga en Power BI es sencillamente porque usted tiene la capacidad de que un informe, usted lo publica una vez y configura una sola vez a qué otras personas dentro de su empresa va a usted querer que le lleguen los informes de forma automática. O sea, eso no lo puede hacer si no lo paga. ¿De acuerdo? O sea, si no lo paga, supóngase que usted quiere que su informe lo vean 3 gerentes. Bueno, si usted no paga, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es venir y publicarlo una vez al gerente 1, después publicarlo al gerente 2 y después publicarlo al gerente 3 para que los 3 puedan ver el informe. Sin embargo, si usted paga, usted solo publica una vez y desde su cuenta en la nube usted configura para que lo vean gerentes 1, 2 y 3. Y cuando usted actualice su cuenta de la nube, automáticamente los 3 gerentes van a ver esas actualizaciones. Eso se hace a través de la creación de unos paneles, así se le llama. Y luego pues aplica la acción de compartir esos paneles a las cuentas A, B, C, D, las que usted quiera. Bueno, yo sé que ya se nos está pasando el tiempo. Si quieren, lo vamos a dejar ahí. No sé, Julio, ¿desea hacer alguna consulta? Sí, ingeniero, muy buena noche. Un gusto saludarle y pues muchas gracias por compartir esta información, estos conocimientos que usted tiene, ¿verdad? Porque vemos muchas personas que nos interesa ir Sí. creciendo profesional, intelectual y de toda forma, ¿verdad? Fíjese que le tengo una pequeña consulta con el tema que usted está tocando ahorita. Ajá. Yo quisiera saber,
Si digamos yo cuento con una cuenta que es Pro, en la que yo estoy pagando y quiero compartir un dashboard o un reporte a, digamos, a 2 o 3 personas o a X número de personas, Ujú. estas personas también tienen que tener una cuenta Pro para poderlo ver o no es necesario, digamos, de qué manera ellos lo pueden visualizar. Esa sería mi consulta, ingeniero. Ajá, sí, no, no hay ningún problema. Sí, efectivamente, es necesario que las personas a quienes usted les desea compartir tengan una licencia Pro pagada también. O sea, por eso hay que seleccionar bien, ¿verdad? O sea, cuántas cuentas son las que una empresa debería de pagar. O sea, me refiero a qué personas o qué gerentes o qué puestos deberían de tener acceso a una cuenta. Eh, Porque de otra manera no les va a aplicar, ¿verdad? La propiedad de compartir los informes o dashboard. Sí tiene que tener licencia de pago, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí el día de hoy y mañana pues seguimos, ya vamos a entrar a lo que es el uso del programa para conocerlo